Bendiciones. Espero que tu fin de semana haya estado maravilloso. Que hayas repartido amor a diestra y siniestra. Amor y perdón y abrazos y palabras de aliento. Que Dios te lo haya permitido y tú lo hayas aprovechado. Amén, amén. Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que se debe de hacer. Amén. Que no lo hagamos todo el tiempo no quiere decir que estamos bien. Debemos de hacerlo. Debemos de bendecirnos unos a otros. Debemos bendecir en la calle, en el mercado, con una llamada telefónica a algún ser querido, alguien que necesita de nuestras palabras, alguien que está enfermo, alguien que está solo. Yo mando besos y besos y besos a mi preciosa Betty Rico, preciosa, te amo tanto, tanto, no sabes cuánta falta me haces, amiga. Bueno, ok, hoy vamos a hablar acerca de esa obra de Dios en nosotros, ¿verdad? El que nos formó, el que hizo al hombre y luego a la mujer y nos hizo con un propósito. Eso ya lo sabemos, que tú tienes un propósito muy especial. Y yo también. Amén. Y mi pregunta es, en este día quiero que pienses, bueno, si quieres, ¿verdad? Acerca de esa obra de Dios en tu vida. ¿Está dando frutos? ¿Está muerta? ¿Está viva? ¿Estás realmente conectado con Dios? ¿Conectada? ¿Realmente se está? Y no por parte de Dios, porque eso no te tengo que preguntar a ti, yo ya lo sé. Yo sí sé que por la parte de Dios ahí está Él deseando derramar sus bendiciones sobre nosotros, en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Eso no, yo te pregunto a ti, ¿cómo sientes que el Espíritu Santo, que es quien nos aviva, ¿verdad? Que nos da vida, el reconocer a Cristo es el que nos da vida, el que nos hace nacer de nuevo. Eso que la intención de Dios, esa obra que Dios tenía en su corazón y en su mente desde el momento en que nos estaba formando, ¿está viva o está muerta? ¿Tú sientes la presencia del Espíritu Santo? ¿Sientes como que estás lleno del Señor? Esta es una pregunta que nos debemos de hacer siempre. Porque no podemos estarle preguntando a Dios, porque ya sabemos que Él es fiel, Él dijo y Él hace. Él no es hombre, no miente, no se arrepiente. Lo que dijo, Él lo va a hacer. Entonces somos nosotros los que muchas veces, si no siempre, fallamos. Y vamos viendo cómo la obra de Dios en mi vida se va menguando. Y cuando menos pienso, estoy participando de las obras de mi carne, de las obras de mi mente, de las obras del hombre, y las obras del Espíritu Santo no las veo. Entonces esto es
el devocional de hoy. ¿Ok? Decía el profeta Habacuc en su libro, en el capítulo 3 y versículo 2. Él veía, él como siervo de Dios, conocía la parte de Dios perfectamente. No, ningún siervo, ninguna persona que trabaja para Cristo, que ha entregado su vida y que tiene un compromiso, que se dedica a conocerlo, a reconocerlo en sí mismo, no hay duda de que Dios está cumpliendo su parte. Somos nosotros los seres humanos los que tenemos que estar avispados. Tenemos que estar muy, muy al pendiente de estas cosas, porque es tan fácil en nuestra naturaleza carnal, es tan fácil perdernos en ella y dejar y no darnos cuenta que está haciendo falta algo. ¿Ok? Bueno, entonces, dice el profeta en el capítulo Habacuc 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El profeta reconoció la voz de Dios hablándole, y viendo que el pueblo de Dios no quería estar solamente fiel a su Dios, sino que honraba a dioses ajenos, les hacían altares a otros dioses, y Dios a través de sus siervos hablaba al pueblo, y dice él: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que la gente sepa. Decía el profeta: Señor, yo sé lo que tú me dices que les diga, pero son tu obra, son tuyos. Aviva, Señor, en ellos. Esa es la obra que tú has hecho en ellos. Avívala. Él reconoce, este profeta reconoce que pues el pueblo está mal, claro, estamos mal. Pero el hombre está limitado en su poder. ¿Cuántas cosas no quisiéramos nosotros hacer perfectos para Dios? En todo, yo quisiera ser perfecta en todo. Y no soy perfecta en nada. Yo lo deseo, lo anhelo con toda mi alma. Entonces es a Dios a quien clama el profeta y le dice: ya sé lo que tú quieres para tu pueblo, pero yo te pido que avives en medio de los tiempos tu obra, avívala, porque está muerta. Si le está diciendo que la avive, no se puede dar vida a lo que está vivo. Se puede revivir o dar vida a lo que está muerto. Entonces el pueblo estaba como muerto. Espiritualmente hablando, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos aprendiendo, estamos edificando nuestras vidas con la palabra. Dice: Señor, a todo lo que está muerto, dale tu vida. Tú eres el único que es dador de vida. Y yo te pido, decía el profeta, que tú derrames vida sobre tu pueblo. Qué difícil salir a la calle y decirle a la gente que entienda
que entienda que están respirando, pero que no están viviendo una vida espiritual. Están viviendo una vida carnal y se gozan en la vida carnal. No les hace falta la vida espiritual porque no la conocen, porque nunca la han probado. Quizá porque no hemos sido buenos ejemplos y no lo desean ellos. Probablemente yo tenga la culpa de mucha gente a mi alrededor que no quiere saber de Dios, porque a lo mejor yo doy un mal testimonio. Y entonces lo único que tengo que hacer es clamar a Dios y decirle: Señor, envía tu Espíritu Santo, toca a mis amados, por favor. Derrama de tu Espíritu, aviva en medio de estos tiempos tan horribles. Ahí está tu Santo Espíritu en ellos. Aviva tu obra. Que no estén como muertos, porque qué dolor para nosotros que conocemos la palabra y sabemos que estamos viviendo por fe en Jesucristo, y pensar que muchos o todos de nuestros amados no están viviendo, están respirando. Amén. Dice la Biblia, vámonos a Efesios 2, Gálatas y Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Dice el apóstol, porque el apóstol Pablo decía, porque somos hechura suya, de Dios. Somos hechura de Dios. No somos hechura de nadie más. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo hemos sido creados, formados para buenas obras, las cuales Dios preparó esas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí está en nosotros toda la capacidad para las buenas obras. Pero si está muerto el Espíritu Santo en nosotros, si no está dando vida para que esas obras se manifiesten y nosotros salgamos al mundo y el mundo pueda ver en nosotros cómo Dios vivifica en nosotros su obra. No es mi obra, no son mis conocimientos, no son mis aptitudes, no es mi destreza, no es mi inteligencia, es la obra de Dios. Esa es la que queremos que el mundo vea en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere también. Entonces, vamos a ver Salmo 100. Estamos hablando de la obra de Dios. Cómo necesitamos que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Yo tengo que hacer algo. Dios va a hacer lo suyo. Y no creo que Dios está fallando. Más bien creo que yo estoy fallando, ¿verdad? Dice, Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo, somos su obra. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo no soy obra mía. Bueno, soy obra mía porque no soy sensible al Espíritu Santo y hago lo que me da mi gana. Y ahí la obra de Dios tambalea. ¿Por qué? Porque yo tomo control de mi vida y entonces yo hago de mí la obra que me da mi gana. Yo les he platicado que hace muchos años yo hice un pacto conmigo misma. Cuando me di cuenta que la niña que yo era y la adulto que yo era no se parecían en nada. Cuando yo vine a Cristo a los 24 años,
me di cuenta tristemente que no se parecía una a la otra. La obra de Dios, yo me di a la tarea de apuntar todo como era, preguntarle a mi abuelita, preguntarle a mi tía, preguntarle a mi hermana, preguntarle a mi mamá, a todos, a mi papá, cómo era yo de niña, cómo era la área que Dios había hecho. Y entonces yo hice una lista de todo lo que yo era en el día en ese día ya de adulta, y vi, y con mucha tristeza me di cuenta que no se parecían. No me parecía en nada a la original, a la que Dios había formado, a la que Dios había hecho. Y me hice un pacto conmigo misma y me prometí defender la obra de Dios, el deseo, todas las aptitudes, toda la personalidad, el carácter, todo lo que Dios me había dado a mí, que yo había distorsionado porque yo hice otra obra que no se parecía a la de Dios. Yo la hice, como quizá tú no eres ya la obra de Dios, solamente eres la persona, pero lo que Dios hizo en ti y que te dio la gracia para atender, para ser amable, para ser linda, ahora ya no eres, ahora te da coraje, ahora te enojas, ahora te molestas, todas esas cosas, ¿verdad? Que ya no te pareces a la original. Y yo trato todo el tiempo de defender la obra de Dios en mi vida. En cuanto a eso, aparte hay un llamado de Dios que yo también tengo que cooperar para hacer, pero espero que me estén entendiendo. Dice aquí, reconoce que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, para nada. Somos pueblos suyos y ovejas de su prado. Somos de Él. Tú eres de Él. No eres tuya, tuyo, mucho menos de nadie más. Y tenemos que defender la obra de Dios en nosotros. Tenemos que poner todas las ganas del mundo. Vamos a ver el Salmo 138 y en el versículo 11 dice, 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí si yo lo dejo. Si yo lo dejo. Porque si no lo dejo y si yo hago lo que me da mi gana, cada vez estoy más lejos del propósito de Dios, del original, de lo que hizo Dios. Dios ya no me reconoce. Haz de cuenta que me hice cambio de cara y llego a la presencia de Dios y voy a decir, Dios, ¿y tú quién eres? No te conozco. Hacedora del mal. Pero si yo, Señor, no te conozco. No sé quién eres. No te reconozco. Lo que yo hice, aquella Daria preciosa que yo formé, que yo hice y que le di un carácter maravilloso y estás totalmente distorsionada. No eres lo que yo hice. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda verdad es esto. Ojalá que tú pudieras hacer esa listita. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, Señor, por favor. Todo el propósito, todas las ideas, todo tu voluntad en mi vida que tú pensaste cuando me formaste, Señor, que sea que no haya nada en este mundo que me detenga, que me quite de mí tu propósito precioso de la obra. Soy obra tuya. Yo no quiero hacer en mí mi obra, no. Yo quiero que tú hagas tu obra. Señor, defiende, aquí dice, no desampares la obra de tus manos. ¡Ay, qué cosa tan
Ay, qué lastimero es esto, ¿no? ¿No te parece? ¿No te parece que es doloroso darnos cuenta que no nos parecemos a la obra de Dios, al original? Qué triste, ¿verdad? Tú puedes ver a tus hijos y recordar cómo eran, amables, preciosos, lindos, serviciales, educados, y hoy no los reconoces. Y muchas madres dicen hoy, no sé quién es mi hijo, no lo reconozco. ¿Sí? Tu marido, ¿cómo era? Cuando andaba quedando bien contigo, era una persona. Y tú dices hoy, no queda nada de lo que era. Pero ¿qué dirá él de ti? Pues sí. Bueno, pero estamos hablando de Dios. Y esto es más impactante que nuestros hijos, que nuestro marido, que nosotros mismos. Es más impactante que nosotros con nuestras propias manos y nuestra propia voluntad hayamos deshecho la obra de Dios en nosotros. Y que digamos, no me importa lo que Dios quiere de mí. Porque eso es lo que le estamos diciendo, aunque no se lo digamos. Pero Él sabe que nosotros estamos desechando su obra. Y aquí el Salmo de David decía, no desampares. No puedo, yo no puedo solo. Yo reconozco que no me reconozco, que no soy, que estoy tan cambiado, decía el rey David. Por favor, yo soy tu obra. No desampares tu obra de tus manos en mi vida, por favor. Qué hermoso. Este es mi clamor todos los días. Que Dios no desampare su obra en mi vida. Ay, qué horrible. Cuando menos piensa uno, ya estás del otro lado, en tu carnalidad, gritando, odiando, ofendiendo, participando de los deseos de otras personas, de tu carne, de tus deseos. Bueno, en fin, es algo, vives para ti y no permites que Dios viva en ti y tú vivas para ti, para Él. Bueno, dice Jeremías 29:11 que Él tiene sus pensamientos para nosotros, Él tiene sus planes, porque somos de Él. No más por eso tiene planes. Ahora sí, que el vecino venga y me diga, yo tengo planes para ti. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué te pasa? Tú allá arregla tu vida y quizá con tus hijos o tu esposa, pero a mí no me vengas a decir. Pero es Dios el que nos dice. Es el mismo Dios que nos dice, yo tengo planes. Yo tengo pensamientos para ti de paz. Maravillosos planes tengo para ti, porque eres mío. Yo sí te reconozco que eres mío. Yo sí te bendigo, yo sí te perdono. ¿Reconoces tú que eres mío? ¿Luchas? ¿Peleas? Por permitir que Él esté fuerte en nosotros y seamos de Él y defendamos la obra de Él en nuestras vidas. Espero que sí, espero que sí. Dice Filipenses 1:6, Pablo reconocía totalmente que Dios era, que éramos y que eran en aquel tiempo cada persona la obra de Dios y que Dios tenía un propósito. Dice, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, estando convencido totalmente
de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que estemos delante de la presencia de Jesucristo, Dios va a perfeccionar su obra si tú lo dejas, si tú le obedeces, si tú te comprometes con Dios, si tú llegaras a sentir ese celo por la obra de Dios en tu vida. ¡Qué maravilla! Dice Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, esto no es. No. Efesios 2, 1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque tenía planes, porque somos su obra, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestras iniquidades. Y Él nos dio vida en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ya no. Estábamos muertos, respirábamos solamente. Y pregonábamos estar, y sabíamos y pensábamos que estábamos vivos. Pero delante de Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces no había vida de Dios en nosotros. Pero Él nos dio vida cuando estábamos así. Y nos dio vida, dice Juan 10:10, Evangelio de San Juan 10:10. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos, ¿verdad?, muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero estas son palabras de Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. No poquita, mucha vida. Para que disfruten y sean felices. Para que los frutos del Espíritu Santo de mi Padre estén en sus vidas. Para que ustedes sean portadores de vida. Vine a darles vida para que sean portadores de vida. Y dice Romanos, con esto ya terminamos, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de Jesús, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, ese espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará, te dará vida a tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti, en nosotros. Si el mismo espíritu, el poder de Dios que lo levantó de los muertos, vive en nosotros, tendremos vida, vivificará, porque el espíritu que estaba en nosotros estaba muerto por nuestros pecados y delitos, pero Él vino a darnos vida. Amén. Gracias, Señor, muchas gracias te damos, Señor, por esta vida maravillosa a través del poder de tu Espíritu Santo. Gracias por Cristo, porque hemos creído en Él y en Él tenemos vida en abundancia, y hemos creído en Él y tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque somos hechura tuya, somos tu obra. Gracias. Aviva, Señor, tu obra en medio de estos tiempos.
que tu obra de poder, de salvación esté viva, que nosotros seamos portadores, tus embajadores, para llevarla y hacer reconciliar al mundo contigo. Gracias, Señor, por tal privilegio. Te damos y pedimos, Señor, que esta semana esté en tus manos. Cuida, Señor, de nuestros amados, de nuestros pequeños, de nuestros ancianos, de nuestras vidas, nuestras casas, nuestros trabajos, de nuestro dinero, Señor. Haznos sabios. Aviva tu obra, porque tu obra es perfecta. Tu obra es perfecta. Señor, aviva el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Aviva tu obra. Nosotros somos tu obra. Que no estemos caminando solamente y respirando, sino que tengamos vida. La misma vida de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Pedimos por Israel, pedimos por México. Y bueno, pedimos por los que tanto te necesitan, Señor. Te necesitamos todos. Por los enfermos, Señor, los que están en cama. Por las personas que se sienten cansadas, débiles en su fe. Que tú les fortalezcas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. Disculpen, yo ya me pasé mucho.